Hola, buen día. Mi nombre es Juan Antonio López Olveda, originario de Monterrey, Nuevo León. Estudio la carrera de Ingeniero en Logística en CNCI Virtual. Mi matrícula es AL051578. Hoy les quiero presentar mi producto integrador de la materia de Comercio Internacional, de las cuales platicaré una breve cronología de la historia del comercio exterior en México. En este proyecto me enfocaré en el comercio exterior de México del siglo XX al siglo XXI, mencionando al principio la fecha y después lo acontecido. Pero antes de eso me retrocederé un poco solo para mencionarles cómo empezó la palabra comercio aquí en México. El pueblo azteca vio nacer lo que hoy conocemos como comercio. Ellos tenían un tipo de moneda, como el que conocemos hoy en día, el cual manejaban con completo orden en amplios sistemas comerciales de compra y venta, o también conocido como trueque, llamados tianguis, palabras de origen náhuatl. La alianza comercial en el año 1980, a pesar de la cercanía entre México con los Estados Unidos, no se manifestó una relación de comercio estrecha la mayor parte del siglo XIX, puesto que uno de los factores importantes que ocasionaron esto fue el enorme desierto que separaba a ambos países, y en ese entonces no se tenía la disposición de transportes para hacer más fácil su comunicación. Por este motivo México y los Estados Unidos eran vecinos geográficos pero no económicos, mas sin embargo esta separación vio su fin en la década de los 1880 con la llegada del ferrocarril, que conectó el centro de México con ciudades fronterizas y además dio acceso a las líneas de ferrocarril con las de los países vecinos. En 1910 a 1917, el comercio exterior en México se vio afectada por la difícil situación interna que se vivía en el país, y de igual manera se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial. Posteriormente surgió el aumento de los precios de la plata y del petróleo. Estos sucesos ocasionó un repunte muy importante en la exportación de México durante el periodo de 1918 a 1921. 1929. La crisis. Es la crisis de 1929 uno de los acontecimientos con muchas importancias históricas a nivel mundial y que afectó a gran parte de los países de Latinoamérica. Esta crisis fue causada por la gran protección comercial que dificultó las exportaciones y con alta demanda de bienes de consumo. El mercado se satura y se produce la caída de ventas, el endeudamiento bancario, la disminución, la parálisis de las actividades industriales, el desempleo, la disminución de las compras y la saturación casi completa del mercado. En 1939 y 1945, el inicio de la Segunda Guerra Mundial abrió oportunidad para el comercio y la industrialización de México. Durante el largo periodo que duró la guerra, los países europeos dejaron de exportar, mientras que los Estados Unidos comenzaron a realizar la fabricación de productos militares. Mientras tanto, México comenzó a aprovechar dicha situación para exportar productos manufacturados como algunos textiles, algunos alimentos que se encontraban escasos en los países en guerra, también bebidas y materias primas como el hierro. En 1982 a 1988 es la llegada del nuevo sexenio y los avances en el comercio mexicano. En el periodo de 1982 a 1988 llega el nuevo sexenio gobernado por Miguel de la Madrid, en el que se inició una nueva economía orientada al mercado internacional, ya que esto sería la única salida al estancamiento de la actividad productiva, por lo que se veía amenazada nuestro país, que fue mayor conocida como la etapa hiperinflación, considerada como una década sobre todo mucha pérdida que fue ocasionada a consecuencia de la crisis sobre la deuda externa por el petróleo. En 1994 fue creado el Tratado de Libre Comercio. Fue firmado entre los países vecinos, Estados Unidos, Canadá y México. Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Es un acuerdo comercial internacional en el que se constituye la eliminación de aranceles y el libre tránsito de bienes. Después nos vamos al comercio marítimo en México, que eso fue en el 2004 al 2011. Los puertos marítimos que hacen posible la movilización de los bienes comerciales
que comprenden su movimiento por este medio. Por lo general, tienen como destino y origen principales importaciones nacionales como el continente americano, europeo y el continente asiático. En el 2016, el petróleo en la actualidad. El acontecimiento más reciente se da en el año de 2016 cuando se da la baja de los precios del petróleo, así como la disminución de la movilidad de las industrias. 58 manufacturas en Estados Unidos por el fortalecimiento del dólar, que fue una pérdida en el consumo mexicano, lo que provocó que el país tuviera como resultado un primer semestre complicado. Incertidumbre en el 2017. El año del 2016 cierra su periodo con un crecimiento medio al panorama que se tenía en el comercio exterior para el presente año, ya que una serie de acontecimientos nos trae algunas preocupaciones. Una de las más notables es la toma de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, ya que cuenta con una de las potencias en el plano económico más importantes, y por consecuencia, cualquier decisión que tome se verá reflejado en nosotros, para bien o para mal. Bueno, como conclusión, por medio de he plasmado un poco de toda la historia que nuestro México ha adquirido con el transcurrir de los años, desde la prehistoria hasta la actualidad. Con esto mismo, pretendo demostrar que en efecto desde las primeras civilizaciones en nuestro territorio mexicano se ha ejercido la práctica del comercio y con los años se ha ido evolucionando y se ha ido mejorando, tanto que de solo ejercerlo como civilizaciones cercanas entre sí, estas han crecido hasta ser uno de los países que tiene más acuerdos y tratados con otros países. Esto demuestra que vamos encaminados para llegar a ser uno de los principales exportadores a nivel mundial, aunque es importante mencionar que aún nos falta mucho que aprender y tenemos mucho que mejorar. Mi motivación para lograr mis metas a futuro son mis hijas, ya que todo lo que hago lo hago para ellas y por ellas, para que estén orgullosas de mí. Y me motiva para darles una mejor vida y una mejor educación. Saludos.